Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que solo tendrán resurrección de vida eterna los que hayan adquirido vida eterna antes de morir. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos Juan 11, 39 y 40. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mis amados amigos y hermanos, resulta de gran satisfacción para nosotros tener el privilegio de acceso a su intimidad para compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En la continuidad de los provechosos comentarios del Dr. MacDonald acerca del capítulo 11 del Evangelio de Juan, en el día de ayer presentamos la primera parte del verso 15 al 27 del tema Yo soy la resurrección y la vida. Recordemos que esta expresión reconfirma la deidad de Cristo y es una de las 7 veces que el Señor la usa con el correspondiente predicado según el Evangelio de Juan. El Señor hace uso de esta solemne declaración mientras procuraba desarrollar y fortalecer la fe de una dudosa, por ignorancia, quejosa y entristecida Marta debido a la muerte de su hermano Lázaro, porque Jesús, según ella, no llegó a tiempo para evitarlo. Pero el Señor Jesús nunca llega tarde, llega a su tiempo. Entre otras razones, el Hijo del Altísimo, igual con el Padre, esperó 4 días para llegar al lugar de los hechos, a fin de despejar dudas y hacer más evidente e impactante el milagro que Marta y los demás judíos presentes estaban a punto de presenciar. En 4 días, el cuerpo de Lázaro había entrado en descomposición y su alma se había marchado a su destino, que según la tradición de los orientales ocurría al 3er día después de morir. Así que no había dudas de que Lázaro realmente estaba muerto. Preparemos nuestros corazones y mentes para escuchar los atinados comentarios del Dr. MacDonald, hoy con el tema Yo soy la resurrección y la vida, parte 2, Juan 11 del 28 al 44. Inmediatamente después de esta confesión, Marta se apresuró a regresar a la aldea y saludó sin aliento a María con el anuncio: el Maestro está aquí y te llama. El Creador del universo y el Salvador del mundo había venido a Betania y estaba llamando a María. Y todavía es así hoy día. Esta misma persona maravillosa se levanta y llama a las personas a Él con las palabras del Evangelio.
Cada una es invitada a abrir la puerta de su corazón y dejar que el Salvador entre. La respuesta de María fue inmediata. Se levantó rápidamente y fue a Jesús. Ahora Jesús se encontró con Marta y María fuera de la aldea de Betania. Los judíos no sabían que él estaba cerca, ya que el anuncio de Marta del hecho a María había sido en secreto. No era normal que ellos pensaran que María había ido a la tumba a llorar. María cayó a los pies del Salvador. Pudo haber sido un acto de adoración, o puede ser que ella simplemente estaba sobrecogida por el dolor. Como Marta, María expresó su pesar de que Jesús no hubiera estado presente en Betania, porque en ese caso Lázaro no habría muerto. El ver a María y a sus amigos sufriendo produjo que Jesús se estremeciera y conmoviera. Sin duda, él pensó en toda la tristeza, el sufrimiento y la muerte que habían venido al mundo como resultado del pecado del ser humano. Esto le causaba aflicción interior. Preguntó dónde estaba sepultado Lázaro. El Señor, por supuesto, lo sabía, pero preguntó para despertar expectativas que motivasen fe y para suscitar la cooperación humana. El versículo 35 es el más corto en la Biblia. Registra una de las 3 ocasiones en las que se dice que el Señor lloró. Lloró también con dolor por Jerusalén y lloró en el huerto de Getsemaní. Que Jesús llorara evidenció su verdadera humanidad. Derramó lágrimas de dolor cuando fue testigo de los efectos del pecado en la raza humana. El hecho de que Jesús llorara en presencia de la muerte nos muestra que no es inapropiado para los cristianos llorar cuando parten sus seres queridos. Sin embargo, los cristianos no se afligen como los demás que no tienen esperanza. Los judíos vieron en las lágrimas de Jesús la prueba de su amor por Lázaro. Estaban en lo cierto. Sin embargo, él también los amaba a ellos igualmente, aunque muchos no lo entendieron. Nuevamente, el Señor Jesús causó interrogantes entre la gente. Algunos le reconocieron como quien había dado vista al ciego. Se preguntaban por qué no había evitado que Lázaro muriera. Por supuesto, podía haberlo hecho, pero en vez de ello, realizaría un milagro mucho más grande. El Señor estaba lleno de pesadumbre interior. Parece que la tumba de Lázaro era una cueva debajo de la tierra, a la que se tenía que descender por una escalera de mano o un tramo de escalones. Una piedra estaba situada encima de la cueva. El versículo 39 registra que Jesús mandó a los presentes que quitaran la piedra de la tumba. Podía haberlo hecho por él mismo, con solo decirlo. Sin embargo, Dios normalmente no hace por las personas lo que ellas pueden hacer por sí mismas. Marta expresó horror ante la idea de abrir la tumba. El cuerpo de su hermano había estado allí por 4 días y se había empezado a descomponer. Aparentemente no se había hecho ningún intento por embalsamar el cuerpo de Lázaro. Habría sido enterrado el mismo día que murió, como era la costumbre.
El hecho de que Lázaro estuviera en la tumba por 4 días es importante. Ciertamente no estaba dormido o en coma. Todos los judíos sabían que estaba muerto. Su resurrección solo podía explicarse como un gran milagro. No está claro cuándo el Señor Jesús pronunció las palabras del verso 40. En el versículo 23 le había dicho a ella que su hermano resucitaría. Lo que aquí le dijo presumiblemente era la esencia de lo que le había dicho a ella previamente. Observa el orden de este versículo. Crees, verás. Es como si el Señor Jesús le hubiera dicho, si tan solo creyeras, me verás realizar un milagro que solo Dios puede realizar. Verás la gloria de Dios revelada en mí. Sin embargo, primero debes creer y entonces verás. En el versículo 41, la piedra fue entonces quitada de la tumba. Antes de realizar el milagro, Jesús agradeció a su Padre el haber oído su oración. Ninguna oración previa del Señor Jesús se registra en este capítulo, pero indudablemente había estado hablando con su Padre continuamente durante todo este periodo y había orado que el nombre de Dios pudiera ser glorificado con la resurrección de Lázaro. Dio las gracias al Padre antes del evento. Oró audiblemente para que la gente pudiera entender que el Padre le había enviado, que el Padre le dijo qué hacer y qué decir, y que él siempre actuaba en dependencia de Dios. Una vez más se nos recalca la unión esencial de Dios Padre y del Señor Jesucristo. El versículo 43 registra uno de los pocos instantes en el Nuevo Testamento donde se dice que Jesús gritó. Se ha sugerido que si él no hubiera mencionado a Lázaro por el nombre, entonces todos los muertos en las tumbas hubieran salido. ¿Cómo salió Lázaro? Algunos piensan que salió tambaleándose de la tumba, otros creen que salió gateando, otros incluso señalan que con su cuerpo envuelto por vendas de entierro bien apretadas, hubiera sido imposible para él salir por sí mismo. Ellos sugieren que su cuerpo salió de la tumba por el aire hasta que sus pies tocaron el suelo frente al Señor Jesús. El hecho que su cara estuviera envuelta por un sudario es una prueba más de que estaba muerto. Nadie podría haber vivido durante 4 días con la cara enrollada por una tela. El Señor ordenó a la gente que soltara a Lázaro y lo dejara ir. Solo Él puede resucitar los muertos, pero a nosotros Él nos da la tarea de quitar las piedras de tropiezo y de dudas, y de soltar las ataduras del prejuicio y la superstición. Ojalá que podamos ser obedientes a su llamado y a su palabra, creer a su autoridad y rendirnos ante sus pies cada día. Que Dios les bendiga a todos.